Hola, ¿cómo estás? Hola, De parte del Ministerio de Vivienda viene Francisco Escobar. Por favor, preséntate. mi nombre es Francisco Escobar, yo soy asesor del director del Sistema Habitacional en el Ministerio de Vivienda de Colombia. El día de hoy vamos a hablar sobre el impacto de las políticas gubernamentales que implementa el Ministerio de Vivienda para el clúster de la construcción acá en Bogotá. Entonces, para empezar, la primera pregunta es ¿cuáles son los retos que enfrenta el sector a partir de los ojos del Ministerio de Vivienda? Hay un tema muy importante que es con lo que deberían partir, y es en Colombia la planeación del territorio la tienen las entidades territoriales. Es decir, nosotros como Ministerio de Vivienda promovemos la política general de vivienda en el país, pero realmente los instrumentos, digamos, más tangibles para adoptar esa política pública lo hacen no solo Bogotá como ciudad, sino todas las ciudades y municipios del país. Entonces, más bien, por eso lo que digo es que podríamos hacer como un diagnóstico de lo que el Ministerio crea, pero realmente lo que el Ministerio diga, digamos, tiene que ser validada por la Alcaldía de Bogotá y en específico la Secretaría del Hábitat, que es la que hace la política de vivienda en Bogotá, y esto pues es una facultad constitucionalmente garantizada. Entonces lo primero de Bogotá, ya como para entrar en materia, es que hay un fenómeno de algunos años para acá y es que el precio de la vivienda ha subido exponencialmente. Y eso, digamos, hay muchas razones. Una de ellas, que es como la más aceptada entre los académicos, es que no hay suelo. Así como, por ejemplo, para las personas que hacen panela, su materia prima es la caña de azúcar. Para las personas que construyen, la materia prima es el terreno sobre el cual podemos construir. Y ese terreno, por supuesto, como te estaba diciendo, son las entidades territoriales las que deciden qué terreno se puede usar y para qué se puede usar. En Bogotá lo que hemos visto es que es una ciudad gigantesca. Y como es una ciudad gigantesca, no solo, digamos, es muy grande, sino que está muy densamente poblada. Y no hay muchos lotes para construir. De ahí que haya un debate como tan álgido por digamos, por el Lagos de Torca, que es la expansión de la ciudad en autopista norte, allá como en la 200, y sobre todo por la Van der Hamen, porque digamos que el argumento de esta administración ha sido nosotros necesitamos suelo para poder desarrollar la industria. Y ese suelo se consigue habilitando nuevo suelo, y si tenemos que habilitar la Van der Hamen, lo haremos. La otra visión, que es la de la gente que se ha opuesto a eso, es que hay otras formas de generar la oferta de vivienda en la ciudad, aunque esa oferta de vivienda signifique que el precio del metro cuadrado sea más caro. En específico, por ejemplo, la redensificación. Desarrollados que no son tan grandes y tumbar esas pequeñas casas y sobre ahí construir, que es un proceso, por ejemplo, que hemos visto en el centro de Bogotá. Entonces, recapitulando, lo que te digo es que hay como dos visiones. O sea, hay un problema en Bogotá, que es que no hay oferta de suelo. Hay otras dos visiones que ya son políticas, que es si se debería dar oferta de suelo o no se debería dar oferta de suelo. Si es deseable que suban los precios o no suban los precios. Pero la realidad fáctica es que los precios del metro cuadrado en Bogotá han subido mucho. Y hay otro tema muy importante para la ciudad, y es que, y que es un poco algo general en el país, que eso sí lo manejamos más desde el Ministerio de Vivienda, y es que la productividad del sector construcción es muy baja. Los métodos constructivos en Colombia son muy tradicionales y no hay realmente mucha tecnología. Para darte solo unos pequeños datos, el 80% de los proyectos en el país presenta sobrecostos. El 50% de la mano de obra de la construcción es mano de obra no calificada que ni siquiera han terminado el bachillerato. Y además, en el proceso constructivo no hay especialización. El mismo maestro de obra que ayuda a fundir la placa, que ayuda a preparar el hierro, es el mismo maestro de obra que probablemente luego va a enchapar. Y eso realmente pues no está muy bien. Pero digamos que el tema más urgente ahorita en Bogotá es el alza de precios, y sobre esa alza de precios digamos que el consenso es la vivienda. Listo. Los terrenos. Muchas gracias. Mi siguiente pregunta es respecto al plan general que tiene el nuevo gobierno. Tuvimos un cambio de gobierno ahorita a mitad del año pasado que tiene frente al sector de vivienda. Como le estamos diciendo, nuestra política es nacional, ¿no? Pero nosotros sí tenemos unas metas muy específicas. Lo primero es que nosotros queremos hacer 1.040.000 iniciaciones de vivienda en el cuatrienio. De ese 1.040.000, 520.000 van a ser iniciaciones en vivienda de interés social, que incluye la vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritario. Además, vamos a hacer, bueno, es una estrategia del gobierno, no solo el ministerio, vamos a hacer 600.000 mejoramientos de vivienda, que es para intervenir las viviendas que no tienen buena calidad, que no están tituladas, que no tienen acometidas de servicios públicos. Esa meta, como te estaba diciendo, son 600.000, pero la del Ministerio de Vivienda son 225.000. Y además estamos implementando una estrategia de arrendamiento social. En Colombia, particularmente, en la región es un país supremamente sobrearrendado, aunque eso, y sé que es una redundancia lo que te estoy diciendo, pero es que te voy a dar cifras. El 44% de los colombianos viven en arriendo. El promedio de la OCDE es el 26%. El único país, ahora, eso no necesariamente está mal, Emiratos Árabes Unidos tiene 45%, pero eso responde a unas lógicas económicas
diferentes a las que podría tener un país como Colombia. Entonces hemos hecho un proyecto de arrendamiento social y la meta de nosotros es tener 200.000 subsidios de arriendo entregados en el cuatrienio. Y finalmente vamos a dar asistencia técnica a las entidades territoriales para que 150 puedan actualizar su plan de ordenamiento territorial. Muchísimas gracias. Unas últimas dos preguntas. Respecto a las últimas políticas públicas que han existido, tanto la ley de financiamiento como el cambio que va a haber en los subsidios para viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario, ¿cómo van a afectar estas nuevas políticas? ¿Cuáles son específicamente y cómo van a afectar a la industria en el futuro próximo? Hay algo muy importante, sobre todo con lo que dices de la ley de financiamiento, y es que en la ley de financiamiento no se tributó la vivienda de interés social. Okay. Esa se protegió y esa vivienda sigue exenta de IVA. Realmente solo se puso un impuesto a las viviendas que están por encima de 888 millones de pesos, es decir, para la gente más pudiente del país, pero eso se protegió, y se protegió porque nosotros queremos incentivar la vivienda de interés social. Y sobre lo que estabas diciendo, realmente los subsidios a la vivienda de interés social no se van a acabar, al contrario, nosotros lo que vamos es a profundizar los subsidios. Este gobierno el año pasado entregó más subsidios de Mi Casa Ya de los que habían entregado en los años anteriores, y nuestra meta este año en subsidios de Mi Casa Ya, que es un subsidio a la demanda de vivienda que otorga el gobierno nacional, también va a ser el número de subsidios que vamos a entregar es el más alto que hemos hecho jamás. Entonces, al contrario, lo que estamos buscando es profundizarlo, porque no solo vamos a tener ya el subsidio de Mi Casa Ya, sino también vamos a tener el subsidio de arrendamiento, que está atado necesariamente a viviendas de interés social. Y además tenemos el subsidio de mejoramiento. Es decir que, de alguna u otra manera, si lo ves cualitativamente, nosotros lo que hicimos fue triplicar la cantidad de subsidios que hay para la vivienda de interés social. Muchísimas gracias. Para acabar, solamente quiero saber cuál es su proyección en el futuro cercano, específicamente para Bogotá, en el sector de la construcción. Pues me es muy difícil hacer una proyección, sobre todo porque esto sí depende mucho de la contingencia política. A mí personalmente, y no hablo como el Ministerio de Vivienda porque no quiero comprometer la posición institucional, me parece un acierto desarrollar Lagos de Torca. Eso ya tiene un plan zonal y eso no es la reserva de Haven, que es lo primero que hay que decir, como para no entrar en esa polémica, y es necesario porque ahí va a poder crecer mucho la ciudad y se va a poder hacer vivienda y se va a poder planear la ciudad, porque en Bogotá también hay un tema muy importante y es que ha habido muchísima invasión y el crecimiento de la ciudad realmente no ha sido planificado, sino ha sido natural, y eso tiene unos retos muy grandes para la calidad de vida de las personas, la calidad de las viviendas y sobre todo los servicios públicos que puede ofertar el Estado en esos lugares. Entonces, lo que yo creo es que todo esto dependerá de quién gane las elecciones y cuál sea su proyecto de ciudad que nos dice. Pero indiscutiblemente, digamos, si se desarrolla el Plan Zonal del Norte, pues va a haber una oferta de vivienda en Bogotá. Yo no veo que en el corto plazo los precios vayan a caer. Siento que por el contrario los precios pueden mantener esa tendencia o quizá estabilizarse, pero no van a bajar. Y yo creo que también los proyectos de infraestructura de Bogotá también pueden, digamos, fortalecer esta dinámica que se ha visto mucho, y es que la gente ya no vive en Bogotá, sino que vive en los alrededores. Y entonces la gente está yendo a vivir a Facas, está yendo a vivir a Madrid, está yendo a vivir a Chía, y que vienen y trabajan en Bogotá. Eso por supuesto representa un reto muy grande, y es que eso está bien en la medida en que la gente pueda conectarse rápidamente. Mientras todavía entre Chía y el centro de Bogotá se demoran 1 hora y media, 1 hora y 45 minutos, es muy difícil que ese modelo sea sostenible en el tiempo. La pregunta que tenemos es cuál ha sido el rol del sector privado y cómo han funcionado las asociaciones público-privadas con el gobierno, tal vez más específicamente al sector vivienda. Sí, quizá yo podría hablar solo del sector vivienda y no de otros sectores. Las APP son como, la gente las mira mucho con el tema de carreteras y demás, y de hecho la Agencia Nacional de Infraestructura es la agencia del gobierno que hace las APPs. Entonces digamos que legalmente puede que lo que hagamos en vivienda no sea una APP como lo define la ley, pero conceptualmente, pensando en que los privados y los públicos se asocian y cada uno pone recursos para crear un proyecto, pues nosotros tenemos una experiencia muy exitosa que es el programa de vivienda gratuita, ¿no? El programa de vivienda gratuita en su fase 1, las entidades territoriales ponían lotes y esos lotes se los entregaban a constructores para que los desarrollaran. Y la verdad, el programa en su ejecución pues fue muy exitoso. Las viviendas se hicieron rápido, los siniestros en esas viviendas son muy pocos, obviamente hay proyectos que no se terminaron, que no se han certificado, bueno, que ya tendrán los respectivos controles que hacer, pero realmente las viviendas se construyeron. Y como dicen por ahí, que es algo que es cierto, las denuncias de corrupción en que se hayan robado la plata para hacer esas viviendas han sido muy pocas. Y los constructores respondieron, y este esquema de que se les pagaba el 100% de las viviendas al final, pues digamos que fue muy exitoso. Entonces digamos que conceptualmente podría ser esa APP, y la experiencia del Ministerio de Vivienda pues es muy bueno, sobre todo porque mire que en Colombia
desde hace muchos años el gobierno no incentiva la oferta, o sea, el gobierno no subsidia la oferta.